Sí, sí. Bueno, empiezo con la grabación. Nosotros habíamos visto ya cuestiones relacionadas al low tank, ¿sí? Donde es ahí donde se produce una evaporación brusca. Ya cuando habíamos terminado la cocción en el digestor, habiendo pasado el punto de separación de fibra, que era el punto en el cual yo podía separar la fibra sin necesidad de aplicar energía mecánica, entonces yo abría la válvula que me permitía el paso de la pulpa con parte de licor al blow tank, ¿sí? En ese blow tank se producía esa despresurización brusca y se separaban las fibras, ¿sí? Posteriormente, luego del blow tank, lo que ocurre es que, bueno, yo por un lado tengo la línea de soplado, si se quiere, o sea, desde el digestor se sopla, o mejor dicho, se incorpora esta mezcla de pulpa y licor negro, ¿sí? Al blow tank. Acá en la parte baja del blow tank tengo estas aspas que lo que me permiten es mantener como una mezcla de esa fibra, así que no se produzca que no se compacte debajo, en la parte baja del blow tank, la fibra, ¿sí? Y por la parte superior, el venteo a condensado, ¿sí? Ese venteo es justamente porque en esa despresurización brusca se produce la evaporación del líquido y ese vapor tiene que ir a algún lado, ¿sí? Por la parte superior se, se extrae ese vapor que va a condensación y como nosotros habíamos mencionado, yo cuando evaporo también voy a evaporar o voy a pasar a la fase gaseosa o vapor parte de los volátiles que sean orgánicos, ¿sí? Derivados de los extractivos que me quedaron en licor negro, pero que eh, en las condiciones en las cuales está el blow tank se evaporan, y luego yo condenso y separo esa trementina que a mí me va a permitir utilizarla después como solvente o como combustible en la caldera de biomasa, donde fuese, ¿sí? Hasta ahí más o menos bien, ya lo habíamos visto todo eso, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, posteriormente vamos a un ay, no me sale el nombre en español, es como un purificador, digamos, donde yo saco los nudos, ¿cierto? Separo los nudos de todos los incocidos que no se hayan podido, vale la redundancia, cocinar durante en la digestión, ¿cierto? Entonces yo separo esos nudos, generalmente esa primera etapa de clasificación se realiza mediante mallas, ¿sí? En esas mallas se hace pasar toda la fibra y lo que no pasa, ¿sí? Se va con el rechazo que a todos esos nudos se van, son rechazados, digamos, y no pasan a la siguiente etapa a la cual sí pasa la pulpa, ¿sí? Acá dice que esos nudos van a digestión. Eso dice en este esquema. Podrían ir a digestión o bien podrían ir directamente a la caldera de biomasa. Hay que ver si justifica mandarlos de vuelta a digestión, ¿sí? No en todos los casos va a, van a ir directamente a digestión, hay algunos casos en los que puede ir directo a la caldera de biomasa. Y posteriormente se ingresa a la etapa de lavado. ¿Cómo se produce el lavado? Se produce en un equipo parecido a este, ¿sí? Este equipo lo que tiene un tambor ranurado, ¿sí? Que tiene en la parte central un mecanismo que me produce vacío. Ese mecanismo puede ser por altura de pierna barométrica, el mismo efecto sifón que se utilizaba hace mucho tiempo cuando uno necesita sacar nafta de un tanque o cuando uno chupa agua de un balde con una manguera, ¿sí? Y deja un extremo adentro del balde y el otro extremo por debajo del nivel del balde y el balde se empieza a vaciar, digamos. ¿Sí? Sube y después vuelve a vaciar por simple diferencia de presión entre los dos extremos de la manguera. ¿Sí? Eso puede ser ese el principio de funcionamiento, pero la cuestión es que
en la parte central de ese cilindro, acá nosotros tenemos vacío, que puede ser mediante pierna barométrica, como vemos acá, o puede ser mediante bomba de vacío. Y tenemos este cilindro que es ranurado, ¿sí? Tiene pequeñas ranuras que permiten el paso del agua, no así el paso de la pulpa, ¿sí? Entonces, este cilindro está sumergido en este baño que está lleno de esta suspensión de pulpa. Entonces yo voy a tener la pulpa que viene acá, que se le sacaron los nudos, la pulpa del aceptado vino a esta batea que tiene agua y pulpa. Como dijimos, en este cilindro ranurado tengo vacío y por lo tanto la suspensión de agua y pulpa se va a pegar a este cilindro que está girando en el sentido de las agujas del reloj, como se indican acá, y por lo tanto la pulpa va a quedar pegada a la superficie, el agua va a ingresar, y yo en este sector, ¿sí?, voy a tener unas duchas que lo que van a hacer es van a ir lavando la pulpa que quedó pegada acá, ¿sí?, y haciendo que esta misma agua pase al interior del cilindro y eh, se elimine mediante esta pierna barométrica, ¿cierto? Y en la segunda parte del recorrido de este cilindro ya no hay más duchas, justamente para que la pulpa se seque en este sector acá, ¿sí? Una vez que llega al final del recorrido, acá tiene como una cuchilla que lo que va a hacer es despegar a la pulpa que quedó adherida al cilindro y la va a enviar a este pulper que nuevamente me va a generar una suspensión de agua y pulpa que se vierte en esta segunda batea y así sucesivamente va avanzando la pulpa desde la primera, segunda, tercera etapa y la pulpa se va al almacenamiento previo al blanqueo si es que lo hubiese. ¿Quedó claro cómo funciona esto? El circuito de la pulpa por lo menos. Sí, sí, se entendió. Bien. En el sentido opuesto, yo en la tercera etapa voy a ir ingresando agua limpia y caliente, acá, que van a ingresar en estas duchas, ¿sí? Entonces, la pulpa que está más limpia entra en contacto con agua limpia, ¿sí? Yo voy a obtener de esta forma una pulpa muy limpia, ¿sí? Y el agua que yo saco de esta suspensión de agua y pulpa, ¿sí?, el agua que yo saco del lavado de la tercera etapa, que no está tan sucia, porque no entró en contacto con una pulpa que tenga mucho nivel de suciedad, ¿sí?, que ya tenga mucha cantidad de licor residual, o sea, ya le queda poco licor residual, esa agua yo la almaceno acá y la utilizo en la segunda etapa de lavado, ¿sí? Entonces, esta agua que está un poco sucia, la mezclo con esta pulpa que está algo sucia, ¿sí?, y así obtengo un agua que está un poco más sucia que esta, pero menos sucia que esta pulpa, entonces la lavo acá y así sucesivamente. La pulpa va avanzando en una dirección y el agua va avanzando en otra dirección. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ahora la pregunta sería, ¿por qué yo no utilizo agua limpia en las tres etapas? Siendo que yo acá, es obvio que la eficiencia de esta etapa va a ser menor porque yo estoy usando agua sucia, digamos, o agua con una determinada cantidad de suciedad. ¿Por qué no utilizo agua limpia en las tres etapas? Y yo me imagino por la cantidad de agua. Correcto. Solo por eso. Si yo pudiese gastar mucha agua, ¿qué problema habría? Y además, si hay un proceso de recuperado, digamos, va a ser una mayor cantidad de agua que tengo que recuperar. No sé cómo. O sea, después del agua o sea, después del lavado en estas tres etapas, el agua ¿dónde va, digamos? Y acá te dice, fíjate, parte del licor, este licor, digamos, diluido, se utiliza en el low tank una parte como para mantener esta suspensión, y otra parte dice licor negro diluido a recuperación. Claro. Y yo me imagino porque ahí voy a tener que usar más energía para recuperar, digamos. Correcto, correcto, correcto. Recontra bien tu respuesta. ¿Sí? Buenísimo. Fíjate
fíjate, y volvamos una vez más a lo que dijimos cuando hablamos de evaporación, cuando hablamos del circuito, por si era para adelante o para atrás. Uy, cerré sin querer. Cerré sin querer. Quiero ver, cuando nosotros hablábamos del circuito de recuperación, nosotros lo que hacíamos era tener en cuenta que todo el agua que nosotros agreguemos acá, no todo el agua, pero si nosotros agregamos un gran volumen de agua, lo que vamos a tener que hacer después es evaporar un gran volumen de agua. ¿Sí? Y evaporar agua sale caro, sale carísimo. Yo no puedo llevar un licor muy diluido a mis evaporadores de múltiple efecto, porque voy a gastar cantidades abismales de energía en evaporar esa agua. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar una solución de compromiso entre la pulpa más limpia posible con la menor cantidad de agua posible. Y esa eficiencia se obtiene mediante este sistema o un sistema parecido, en el cual yo la hago en múltiples etapas en contracorriente. ¿Sí? La pulpa avanza en un sentido y el agua avanza en el sentido opuesto. ¿Sí? Eso es contracorriente. ¿Sí? Continuamos. Posteriormente, esto va al sistema de recuperación de reactivos, que ya lo estuvimos viendo, y luego a la caldera. La caldera. ¿Qué sabemos de las calderas de recuperación, por ejemplo? O las calderas en general. ¿Qué sabemos de las... ¿Qué tipo de calderas conoces? Yo la verdad que no conozco casi nada de Calderache. No, Bueno, no es mi... no es tu fuerte. No, sí, No. por eso nosotros vemos algo de caldera también acá. Ah, buenísimo. Hay dos grandes grupos de calderas, ¿sí? Las acuatubulares y las humotubulares, o humotubulares. ¿Sí? Las acuatubulares tienen agua adentro de los tubos y los gases de combustión por fuera de los tubos. ¿Sí? Las humotubulares tienen humo por adentro de los tubos y agua alrededor de los tubos. Lo que varía es que en las humotubulares las capacidades suelen ser mucho menores. Son las que se utilizan por ahí en los aserraderos o en los pequeños secaderos, ¿sí? No así las acotubulares, que tienen una capacidad y una potencia muchísimo más grande, pero en contrapartida son mucho más caras para construir. La industria de pulpa y papel, la industria de pulpa, tiene calderas acotubulares de altísimas potencias y en general suele tener dos calderas. Una para una caldera que es la caldera de recuperación, donde se recuperan los químicos del pulpado craft, y otra caldera que es la caldera de biomasa, donde se queman los restos de corteza, los pinchis, los nudos, por ejemplo, que mencionábamos arriba, todo lo orgánico que a mí me pueda servir de combustible. ¿Sí? Esas calderas tienen una parte del hogar, acá abajo, donde se produce la combustión, y todas las paredes de la caldera, todo esto que está rodeando el hogar, son tubos. Un tubo al lado del otro que van a estar recibiendo el calor que se produce cuando se combustiona, ya sea el licor negro o la biomasa, ya sea la caldera de recuperación o la de biomasa, ¿cierto? Esa energía calórica que se produce acá se absorbe por los tubos y pasa al agua produciendo la evaporación. Y acá en la parte superior se produce una mezcla de agua y gas, ¿sí? Agua y vapor, mejor dicho, y este vapor luego se envía acá a esta parte superior donde yo tengo muchos tubos donde voy a tener vapor. Los humos de la caldera van a subir y van a pasar a través de estos bancos de tubos
para luego bajar e irse al tratamiento de gases y luego sí despedirse, entre comillas, por la chimenea. ¿Sí? Entonces, en esta zona el agua se evapora y en esta zona el vapor se sobrecalienta. Ahora la pregunta sería, ¿por qué si yo acá tengo fuego directo, yo no utilizo esta zona para sobrecalentar el vapor, siendo que acá tengo más calor que acá arriba? Sería lógico que utilice el contacto directo con el fuego para sobrecalentar el vapor. Y no, puede ser por la superficie de contacto. ¿No? No, no, la verdad que no. No. Bueno, la cuestión es que yo sobrecaliento eh, poniendo en contacto directo los tubos con vapor, pongo en contacto eso con los fuegos de combustión, yo voy a poder tener muchas fluctuaciones en la temperatura y en la presión de salida de ese vapor. Voy a tener menos capacidad para controlar que si yo tuviese acá arriba en contacto con los humos de del hogar, digamos. Además, yo necesito muchísima energía para evaporar el agua. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Esa energía yo la voy a necesitar sacar de un contacto directo con los fuegos de combustión. No así, la energía que yo necesito para sobrecalentar no es tanta. ¿Sí? Yo me puedo permitir, si bien es cierto que acá arriba va a estar, los humos van a estar más fríos que acá abajo, pero por un lado yo no necesito tanta energía y por el otro lado es más fácil el control acá, porque yo puedo, controlando el flujo de aire, o de humo mejor dicho, yo puedo controlar cuánto se calienta acá de forma mucho más precisa que controlando la temperatura de combustión acá. No tanto la temperatura de combustión, pero el calor que se transmite entre el fuego y los caños, el vapor que estaría en los caños. ¿Explico? Sí, sí. Bueno, entonces es más, constructivamente hablando, termina siendo más beneficioso este modelo que el otro. No, no te digo, no descarto que en el futuro podría llegar a invertirse, qué sé yo, la verdad que no soy un experto en caldera, pero más o menos para que tenga idea de cómo funciona eso. Entonces, se produce el vapor acá, en esta zona, se evapora, se almacena en un domo acá arriba, luego ese vapor pasa a esta torre, a este banco de tubos, donde se sobrecalienta el vapor con los gases de combustión. Y estos gases de combustión que ya están más fríos, pasan en una última instancia con el líquido, con el agua que está ingresando a la caldera, que está más fría, a temperatura ambiente, ¿sí? Para precalentar. Entonces yo de esa forma le saco la mayor cantidad de calor posible a los humos de combustión, aumentando la eficiencia de la caldera. ¿Sí? También existen algunos bancos de tubos que me puedan llegar a precalentar el aire que yo voy a inyectar acá en la caldera para asegurar la combustión. ¿Sí? Básicamente todo lo que te estoy diciendo es, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es aumentar la mayor cantidad posible el contacto entre lo que yo necesito calentar, ya sea vapor o agua que esté ingresando a la caldera, con los humos de combustión, para de esa forma sacarle la mayor cantidad de calor posible y también aumentar la eficiencia de la caldera. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Un poquito más. Acá podemos ver los evaporadores de múltiple efecto y la caldera. Esto que voy acá, que parece un edificio, esto es la caldera de recuperación. ¿Sí? Y esto que ves acá es la planta de tratamiento de gases.
en general suele haber acá un, no me sale el nombre, precipitador electrostático, ¿sí? Que ya más adelante vamos a ver cómo funciona. Entonces, la caldera sale, se emiten, o sea, se calienta acá, todo esto por el interior, están los tubos que te mencioné, acá en la parte alta están los bancos de tubos que sobrecalientan el vapor, ¿sí? Y luego acá bajan los gases de combustión de la caldera, pasan por el precipitador electrostático, y luego se elevan por la chimenea y se liberan al, ¿sí? Bueno, acá tenemos los evaporadores de múltiple efecto, y bueno, y acá el resto de la planta de producción. Para la formación de la hoja, esto es un esquema muy esquemático, vale la redundancia, ¿sí? En el cual yo tengo un receptáculo donde yo voy a poner una suspensión de agua y pulpa, generalmente suele estar al 1%, al 0,8%, y yo inyecto la pulpa sobre esta cinta que está girando en este sentido. Fíjate que acá tiene una flechita, la tela va avanzando en este sentido. Entonces yo lo que hago acá abajo, esto se llama cabeza de máquina, ¿sí? Acá tengo unos picos que inyectan líquido sobre la tela a la misma velocidad a la cual está avanzando la tela, ¿sí? Entonces, si vos pensás esto en términos de movimiento relativo, ¿sí? La pulpa y la tela están, es como si yo depositara la tela sobre una pulpa, perdón, si yo depositara la pulpa sobre una tela que estuviese quieta. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, como la pulpa y la tela van avanzando a la misma velocidad, no hay movimiento relativo entre la pulpa y la tela, ¿sí? La pulpa se adhiere a la tela retiene la pulpa y deja drenar el agua, ¿sí? Se drena el agua y en la medida que yo voy avanzando acá, va avanzando la cantidad de succión que yo realizo en la parte baja de la tela para extraer el líquido. En esta primera parte puede ser por gravedad o se utilizan unos dispositivos que se llaman foile, creo que el nombre es francés, que lo que hacen es, tienen, a ver, hablando mal y pronto, tienen como la forma de un ala de un avión, ¿sí? Que entran en contacto en la parte inferior, foile con la parte baja de la tela, ¿sí? Y como eso está húmedo, cuando se produce la separación de esa, entre comillas, ala de avión, ¿sí? Se produce la separación de la tela de esa ala, ¿sí? Y en ese preciso espacio hay una generación de vacío debido a la misma humedad del líquido que hay entre la tela y esta ala de avión, ¿cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Sí. Es como que vos Sí. tengas dos bolsas pegadas y las separes, dos bolsas húmedas y las separes desde el medio, ¿sí? Se va a generar como una succión ahí, ¿cierto? Como un vacío. Sí. Algo parecido ocurre ahí abajo. Entonces, te genera un pequeño vacío, que justamente es pequeño porque si yo genero demasiado vacío en la primera etapa, voy a arrastrar, digamos, va a atravesar la tela todo lo que sean los pinos que me pudieron haber quedado en mi suspensión de agua y pulpa, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es no generar demasiada succión en la primera parte hasta que yo no tenga un entramado de pulpa que a su vez me funcione como lecho filtrante, ¿sí? Y me permita retener esos pinos, que al final de cuentas es rendimiento para mí, ¿cierto? ¿Sí? Esos pinos también me van a aportar a la opacidad, me van a aportar a una hoja más compacta, ¿cierto? ¿Entiende? ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Ya más adelante, Sí, en la máquina de papel, cuando yo ya tengo una hoja más o menos formada, un entramado más o menos formado,
sí ya puedo empezar a aplicar más vacío mediante sistema de pierna barométrica o directamente bombas de vacío. Posteriormente, la hoja ya tiene un nivel de sequedad lo suficientemente elevado y un entramado lo suficientemente rígido como para sostenerse a sí misma, y la hoja se despega de este fieltro, así se llama, ¿sí? Y se va para la siguiente etapa, donde se le sigue sacando agua por presión y donde se le saca agua posteriormente por secado con cilindros calefaccionados con vapor. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, la última parte no entendí. No se escuchó, digo. En esta primer parte, yo lo que hago... En la parte después, sí, después de la presión. yo acá voy avanzando y separo la hoja, o sea, logro formar la hoja y separo la hoja del fieltro, y esta hoja ya es lo suficientemente resistente como para sujetar su propio peso, ¿cierto? Soportar el tironeo de la máquina que está acá adelante. Sí, sí. Posteriormente, saco más agua por presión y finalmente saco más agua por evaporación mediante contacto de esa hoja con cilindros calefaccionados con vapor. Sí, sí. ¿Ahora sí se entendió? Sí, sí. Una vez más, ¿por qué es importante que yo saque la mayor cantidad de agua posible, ya sea en esta etapa o en la etapa de prensado? Y para tener un mayor rendimiento. Muy genérica, muy general tu respuesta. Sí, pero ¿por qué? Y porque si, o sea, yo entiendo que el agua, digamos, ocupa espacio y lugar, digamos. Ajá. Y entonces, Si yo elimino el agua, me queda más cantidad de pulpa. ¿y eso cómo afecta el rendimiento? O sea, yo tengo... Y si yo tengo mayor cantidad de agua, menor cantidad de pulpa. Sí, pero si, a ver, si yo en lugar, a ver, te digo, si yo tengo una pulpa con más humedad o una pulpa con menos humedad, la pulpa seca es la misma. La cantidad de pulpa propiamente dicha es la misma, solo que una tiene más agua que otra. Pero eso, ¿cómo Sí. afecta el rendimiento? Bueno, eh, ¿no? Yo no te entendí por lo menos. ¿Cómo? Yo no te entendí por lo menos. No, yo entiendo así como, no, porque tiene más, o sea, si yo tengo, qué sé yo, por poner un ejemplo, una tonelada bueno, en realidad si digo de pulpa, ya es solo de pulpa, El producto. pero sí, sí, claro, de producto. Si yo tengo un porcentaje, por ejemplo, no sé cuánto por ciento sale, pero si tengo 5%, en realidad si tengo una tonelada, tengo menos, 950. Claro, 950 de pulpa. Claro, pero claro. Y al si yo cliente vos tengo le, 1%, claro, pero al cliente vos le decís, che, yo te estoy vendiendo pulpa, el cliente te compra pulpa seca, digamos, o pulpa húmeda con un determinado porcentaje de humedad conocido, pero en realidad él te paga por la pulpa seca, no te paga por el agua. ¿Sí? Entonces no estaría siendo un problema eso. ¿Sí? Además, otra cosa, hay una humedad de equilibrio entre la hoja que se te forma, ya sea de pulpa o de papel, y el ambiente. La hoja absorbe humedad, si yo la seco a 0% de humedad, yo la dejo en el ambiente, en un galpón o claro, donde fuese, va a absorber humedad del ambiente y se va a volver a humedecer. Entonces tampoco tiene sentido que yo la seque hasta el claro, 0%, como la madera. como la madera, correcto.
Entonces, no estaríamos hablando de un problema de rendimiento. Rendimiento en cuanto a producto, digamos, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Cristian? Que extraer 1 gramo o 1 kilo o 1 tonelada de agua acá es mucho más barato que extraer 1 tonelada de agua en la evaporación. Claro. Sí, sí. Por lo mismo que veníamos hablando al comienzo. Sí, sí, sí. Yo tengo un bajo rendimiento acá o en las prensas, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que gastar muchísima cantidad de vapor para poder extraer la humedad de la hoja que a mí me permita llegar a una humedad más o menos de equilibrio con el ambiente, de forma que ese fardo no sea pura agua y no sea tan pesado para transportar. Porque no nos olvidemos que yo quiero secar esa pulpa, porque probablemente después la tengo que transportar hasta la otra punta del mundo, ¿sí? Y si está muy húmeda, estoy gastando plata en transportar agua. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, yo tengo que ser lo más eficiente posible en esta etapa, porque sacar agua acá es mucho más barato que sacar agua más adelante. ¿Sí? En ese sentido, es importante la eficiencia de que esto esté trabajando bien. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, sí. Sí, sí. Dejamos acá y la clase que viene vamos a ver blanqueo o bien número de capa y factor H. ¿Sí? Dale. Una clase va a ser blanqueo y otra clase va a ser número de capa y factor H. Sí, sí. Listo. Nos vemos. Dale, nos vemos. Gracias.